Cada año, cuando llega diciembre, millones de personas colocan un árbol de Navidad en sus casas. Lo decoran con luces, esferas y una estrella en la punta. Pero pocas veces nos detenemos a pensar de dónde viene realmente esta tradición y por qué un pino se convirtió en un símbolo universal de la temporada. El origen del árbol navideño es mucho más antiguo que cualquier celebración cristiana. Muchísimo antes de que existiera la idea de la Navidad, hace más de 2000 años, en la Europa antigua ya se vivía un momento del año que marcaba a todos, el solsticio de invierno. Era el día más corto y la noche más larga, un recordatorio de que la oscuridad había llegado a su punto máximo, y que, a partir de ahí, la luz empezaría a regresar. Para los pueblos como los celtas, los germanos y los escandinavos, esa fecha no solo era un evento astronómico, era un símbolo, un cambio, una promesa. Por eso, cuando el frío lo cubría todo y los árboles parecían muertos, ellos llenaban sus casas con ramas verdes de pinos y abetos, árboles que nunca perdían sus hojas. Ver ese verde en pleno invierno era una manera de decirse a sí mismos, la vida sigue aquí, aunque no se note. Cada cultura lo vivía a su manera. Los celtas veían en esos árboles una fuerza capaz de protegerlos. Los germanos celebraban el Yule con hogueras encendidas durante horas y casas llenas de ramas verdes que, según creían, atraían buena fortuna. En algunas zonas de Escandinavia, incluso llevaban árboles enteros al interior de sus hogares o encendían troncos enormes que ardían durante varios días, como si quisieran mantener viva la esperanza mientras el sol volvía. Aunque cada cultura tenía sus propias creencias, todas coincidían en una idea: usar plantas verdes en pleno invierno como símbolo de vida, luz y resistencia. Con el tiempo, estas costumbres se mezclaron y fueron adoptadas por nuevas religiones y tradiciones, lo que preparó el camino para que siglos después naciera lo que hoy conocemos como el árbol de Navidad. Cuando el cristianismo llegó a estas regiones, muchas prácticas paganas fueron transformadas o reinterpretadas. Una leyenda muy difundida cuenta que San Bonifacio taló un roble dedicado al dios Thor y lo sustituyó simbólicamente por un abeto, al que presentó como representación de la vida eterna. Aunque esta historia pertenece más al terreno del folclore que a registros históricos sólidos, muestra cómo se fueron mezclando y resignificando las tradiciones. Durante la Edad Media apareció una práctica que se considera un antecedente directo del árbol de Navidad moderno, el árbol del paraíso. En representaciones religiosas del 24 de diciembre dedicadas a Adán y Eva, se colocaba un abeto decorado con manzanas y obleas. Las manzanas simbolizan el fruto prohibido y las obleas la redención. Con el tiempo, la gente comenzó a llevar estos árboles a sus casas y las decoraciones evolucionaron. Las manzanas dieron lugar a las esferas y las obleas a dulces y galletas. La versión del árbol navideño que conocemos hoy empezó a tomar forma en los territorios germanos entre los siglos XVI y XVII. Ahí primero las familias protestantes y después también las católicas comenzaron a decorar abetos con frutas, dulces y velas. Con el tiempo, la idea de llevar un árbol completo al interior del hogar dejó de ser una rareza y se convirtió en una práctica común. De hecho, existen registros que mencionan árboles navideños en algunas ciudades alemanas desde principios del siglo XV, lo que muestra que esta tradición ya tenía presencia desde mucho antes. A mediados del siglo XIX, la tradición se globalizó. En Inglaterra, el príncipe Alberto, de origen alemán, introdujo el árbol de Navidad en la familia real británica. Cuando una ilustración de la reina Victoria, Alberto y sus hijos posando junto a un árbol apareció en la prensa de 1848, la imagen se volvió tan popular que miles de familias inglesas imitaron la costumbre. Desde Inglaterra pasó rápidamente a Estados Unidos y otros lugares, impulsada también por migraciones europeas. Para finales del siglo XIX, el árbol de Navidad ya era un símbolo ampliamente extendido. En México, la tradición llegó durante el siglo XIX, aunque no de manera inmediata ni masiva. Al principio, fueron algunas familias de origen alemán quienes llevaron la costumbre de colocar un árbol decorado en sus hogares, pero era algo muy poco común y limitado a ciertos círculos europeos asentados en el país. El punto clave llegó durante el Segundo Imperio Mexicano. Maximiliano de Habsburgo y Carlota, acostumbrados a las tradiciones navideñas centroeuropeas, colocaron un árbol de Navidad en el castillo de Chapultepec. Para la sociedad de la época, aquello llamó la atención porque era un elemento completamente nuevo dentro de las celebraciones locales. Aunque no se adoptó por inmediato entre la población general, sí dejó una primera imagen pública del árbol como parte de la temporada navideña.
Tras la caída del imperio en 1867, la tradición perdió fuerza y casi desapareció, pues quedó asociada a un periodo político breve y controvertido. Sin embargo, una década después ocurrió un segundo impulso. En 1878, el general Miguel Negrete, un militar destacado que había participado en la defensa del país durante la intervención francesa y que era conocido por su postura nacionalista, decidió colocar y adornar un árbol en su casa. Lo hizo influido por las celebraciones que había visto en Estados Unidos, donde la tradición ya estaba más extendida. A diferencia de la etapa imperial, esta vez el gesto no estuvo ligado a un gobierno extranjero, sino a una figura respetada dentro del país, lo que facilitó que la idea comenzara a verse con otros ojos. A partir de entonces, el árbol de Navidad empezó a ganar terreno poco a poco. Durante las décadas siguientes, su presencia se hizo más visible en hogares urbanos, iglesias, instituciones y comercios, hasta que finalmente se integró de manera natural a las celebraciones navideñas mexicanas, donde hoy es un símbolo central de la temporada. El árbol de Navidad ha tenido múltiples significados a lo largo de su historia. Para algunos simboliza la vida que resiste al invierno, para otros el paraíso y la redención. Para muchos hoy simplemente representa unión familiar, calidez y esperanza. Su simbolismo ha cambiado con el tiempo, adaptándose a cada cultura y época. Pese a su presencia universal, hay aspectos que siguen siendo inciertos. No existe un registro definitivo del primer árbol de Navidad, y gran parte de su historia mezcla tradiciones paganas, cristianas, populares y nacionales que se transformaron con los siglos. Lo que sí está claro es que la tradición se consolidó gracias a migraciones, influencias culturales, transformaciones domésticas y reinterpretaciones religiosas. En la actualidad, el árbol se ha convertido en un símbolo global que trasciende orígenes y creencias. Se ha adaptado a distintos países, materiales y estilos. Convive con otras tradiciones como los nacimientos, las posadas y las celebraciones locales. ¿Y tú qué opinas? Tenlo en los comentarios. Muchas gracias por llegar hasta esta parte del video. Si te gustó, me ayudas mucho compartiéndolo, dejándole un like y suscribiéndote en caso de que aún no lo estés. En las pantallas finales te estarán apareciendo más videos que puede que sean de tu agrado. Mi nombre es Andrés y esto fue un episodio más de La Nota Perdida.